Mis amigos de Crónicas Rayonenses, sean bienvenidos de nueva cuenta a su programa. Y pues como ven, continuamos en modo aniversario de nuestra Escuela Secundaria Técnica número 10. 1 de diciembre de 2023 en su 50 aniversario. Y bien, pues como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el primer director de la Escuela Secundaria Técnica fue el profesor Francisco Sánchez Bravo. Él estuvo aquí desde 1973 a 1974, recordando que en 1975 salió la última generación de la secundaria que le antecedió, la Escuela Secundaria General, conocida por las generaciones de ese tiempo como Secundaria Federal, así se conocía. Entonces tuvo a su cargo estas dos escuelas a un mismo tiempo. Esta fotografía que aquí les presentamos está tomada en 1988. Él está haciendo uso de la palabra. Son los 15 años de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Ahí se invitaron a algunos de los, de hecho se invitó a todos los anteriores directores, pero únicamente asistieron unos cuantos. Ahí vemos el profesor Francisco Sánchez tomando la palabra. A su lado, de suéter azul, está el profesor Jesús Trinidad Rubio Hernández. Luego, sentado junto al profesor Francisco, está el que en ese tiempo era director, el profesor Genaro Montoya Reyes. Luego enseguida está el profesor Jesús Montañez Telles, que fue el segundo director. Luego tenemos al profesor Jesús Sierra Medina, que fue el sexto director. Y luego enseguida al profesor Ismael Reyes Vázquez, que fue el tercer director. De ellos vamos a mencionarlos más adelante. Así que pues eso fue parte de los festejos, el tener aquí a los exdirectores de esta escuela secundaria. Luego tenemos al profesor Jesús Montañez Telles. Él estuvo aquí de 1974 a 1976. Fue el segundo director. Ahí es una foto igual a la anterior de cuando vinieron a visitarnos. Están en una exposición, hubo muchas exposiciones. Esta es una exposición que se hizo ahí en el laboratorio. Ahí podemos observar un cuadro, una pintura y también unos suéteres, unas blusas tejidas. Y esto es porque en ese tiempo había clubes, había club de tejido, había club de pintura. En esta otra fotografía está ahí una exposición de insectos. Ahí yo tenía en ese tiempo un club de entomología. La entomología pues es la ciencia que estudia a los insectos. Así que con un grupo de alumnos también interesados en los insectos, pues se crearon ahí unos insectarios y pues están en esta exposición. Ahí vemos al profesor Sierra Medina, quien ya había sido director, y al profesor actual, profesor Genaro Montoya Reyes. En esta siguiente fotografía tenemos al profesor Jesús Montañez Telles, que incluso en ese tiempo, si mal no recuerdo, era jefe del departamento de escuelas secundarias técnicas. Ahí está inaugurando esta otra exposición. Les digo que hubo muchas exposiciones, hubo varias
cosas que mostrar de el trabajo en secundarias técnicas. Era una exposición fotográfica. Ahí vemos al director actual, en ese tiempo, Genaro Montoya, el profesor Sierra Medina, que ya había sido director, y ahí, muy agradablemente sonriendo, vemos a quien fue nuestra compañera ahí en secretaría, la señora Margarita Rubio Fernández. Y luego, pues esta imagen es de el profesor Ismael Reyes Vázquez. Él fue el tercer director de 1976 a 1978. También la tomamos en su visita en los 15 años de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Luego en esta fotografía vemos a la maestra Marlene Lárraga Zamora. Ella fue directora de 1978 a 1982. Ahí vemos al presidente municipal, don Ángel Rivera Yáñez. Ahí del lado izquierdo de la pantalla, y en el lado derecho el licenciado Eduardo Bravo Castillo. Así que la maestra Marlene fue la cuarta directora de esta escuela secundaria. Y también pues les comento que ella tenía a su cargo en un tiempo la asignatura de matemáticas. Luego pues del quinto director, que fue de 1982 a 1983, no pudimos conseguir fotografía, el profesor Juan R. Trejo Castillo. No tenemos fotografía en nuestros archivos y pues bueno, esperemos algún día conseguirla. Luego pues vemos, como ya lo habíamos mencionado, el director número 6 es el profesor J. Jesús Sierra Medina. Él estuvo de 1983 a 1984 como director. Aquí lo vemos al profesor Jesús Sierra Medina en acción, ahí entregando una lavadora en una rifa que se realizó. Y aquí pues también inaugurando una de las exposiciones de ese 1988, en el 15 aniversario. Enseguida recordamos al profesor Alejandro Hortanote. Él fue el séptimo director de 1984 a 1988. Muy conocido, muy identificable este director, de carisma muy alegre, bajito de estatura, pelo blanco, en su carrito, en un Datsun azul. Él estuvo viviendo ahí mucho tiempo en la calle de Altamirano, en la primer cuadra. Incluso ahí podemos observar, ahí sale su servidor, como con 20-30 kilos menos. Y observamos lo que era el periódico mural. También, si mal no recuerdo, este periódico mural, ese diseño, fue una obra de él. No recuerdo si fue de él o del profesor Sierra, pero me parece que él fue el que lo diseñó. Aquí lo vemos entregando un certificado en una ceremonia de clausura a la alumna Marisela Bautista Camacho. Y al fondo vemos a la maestra Claracita Fortanelli Martínez, al profesor René Filiberto Ramírez del Ángel. Ahí asoma a la cabeza el profesor Jesús Rubio Hernández. Luego está el profesor Juan Odón Lárraga Zamora. Y aquí saliendo un poquito es el señor don Asunción Camargo, conocido como don Chon Camargo. Luego tenemos al director
número 8, el profesor Genaro Montoya Reyes. Él estuvo de 1988 a 1990. Ahí podemos observar al profesor Dante Martínez, profesor de matemáticas, al profesor Justo Díaz Escamilla, la maestra Mireya Paita de español, allá atrás no lo identifico, atrás la maestra María de la Luz Castellanos, de la materia de inglés. Aquí está en uno de los talleres que tomábamos por las tardes, talleres de actualización. Ahí está junto con dos maestras con la especialidad de español, la maestra María Rocío Ceniceros Martínez. En ese tiempo era la trabajadora social, y la maestra Noreli Rivera del Ángel. Luego el noveno director es el profesor Jesús Trinidad Rubio Hernández. Él estuvo como director de 1990 hasta el 2001. Aquí podemos nosotros observar en sus inicios como docente, ahí saliendo del aula de agricultura. Él era maestro de agricultura, también de apicultura, dio también clases de matemáticas. Aquí está, aquí lo tenemos de nueva cuenta. Aquí lo interesante también de estas fotografías pues es mostrar personal o cómo es que estaba antes la secundaria. Ahí están en la biblioteca el profesor Jesús Rubio Hernández. Luego enseguida, ahí partiendo el pastel, está el profesor Pedro Padilla de Naturales, el profesor Juan Manuel Gudiño. En ese tiempo pues me imagino que ya era coordinador, era maestro, primero maestro de ganadería, era coordinador de tecnologías. La maestra Rocío Ceniceros, el señor Carmelo Torres, el profesor Roberto Esteban Estefana de Tecnologías y Educación Física, y después el profesor José Ángel Cisnero Rodríguez, también de Ciencias Naturales. Ese es el contexto, así estaba anteriormente la biblioteca. Y bueno, cuando el profesor Jesús Rubio cambió de adscripción a la ciudad de San Luis Potosí, pues aquí se quedó sin director, y en ese tiempo quedó como encargada de la dirección la maestra Claracita Fortanelli Martínez. Quedó un tiempo ahí encargada de la dirección. Ella llegó a ser coordinadora, subdirectora y en sus inicios maestra de inglés. Y luego el director número 10, el profesor Ricardo Tello Hernández. Él estuvo aquí desde el 2001 hasta el 2006. Después de haber sido primero intendente, luego profesor de Ciencias Naturales, después fue coordinador, luego subdirector, incluso salió de aquí de la escuela, salió allá a la Huasteca, y regresó aquí como director en el 2001. Aquí recibiendo pues un reconocimiento. Ahí vemos al profesor René Ramírez del Ángel. Ahí también la maestra Berta Sánchez Montes, era directora de la primaria Melchor Ocampo. Y esto pues me parece que es en el Salón Ganadero, el antiguo Salón Ganadero. Aquí lo tenemos también recibiendo un reconocimiento. Ahí tenemos al profesor Rubio Hernández,
el profesor Genaro Montoya, y aquí saliendo muy apenas, don Edmundo Yáñez. Entonces el profesor Ricardo Tello Hernández, el 10º director de 2001 al 2006. Y aquí pues sucedió un caso extraordinario donde el profesor Ricardo Tello era el director y el profesor Rey Francisco Castro Silva era el subdirector y su servidor era el coordinador académico. Y entonces pues los dos se jubilan y quedo como encargado de la dirección. Y en el 2007 llega la maestra Lidia Castillo Enríquez, quien estuvo aquí como directora desde 2007 al 2009, es la directora número 11. Luego el director número 12, del 2010 al 2015, fue el profesor Salvador Gutiérrez Granados, y ya fue en ese tiempo en el que me jubilé. Mis directores fueron desde el profesor Sierra Medina, en el que estaba en el 83, hasta Salvador Gutiérrez Granados, que salió en el 2015. Yo me jubilé en inicios del 2014. Luego llegó el profesor Jaime César Martínez Valdés, que fue el director número 13, del 2015 al 2017. Luego el director número 14, que es el profesor José Alberto Espinosa Anaya, del 2017 al 2018. Y finalmente, hasta estas fechas, el director número 15, el profesor Jesús Arturo Contreras Alcántara, quien está desde 2018 hasta la fecha en este 2023, año del cincuentenario. Y pues como vemos, fue una vista rápida. Falta pues mencionar subdirectores, coordinadores, pero pues eso lo veremos, prepararemos para otro programa, para otra entrega de la historia de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Como siempre, espero este programa haya sido de su agrado. Espero volver a contar con su presencia en nuestras señales de Facebook, YouTube y Canal 3 de TG Cable. Un saludo, un agradecimiento para todos los que por ahí se dan a conocer en nuestras redes sociales, con sus likes, con sus comentarios. Muchas gracias. No saben lo que representan para nosotros, una gran motivación. Así que pues, por hoy es cuanto y hasta la próxima.